La palabra siempre es llevada, ¿verdad?, por los mensajeros del Señor, y el Señor tiene muchos, amados, ¿verdad?, y muy variados. Y le doy gracias a Dios por la vida, ¿verdad?, de Ricardo. ¿Dónde estás, mi Ricky? Aquí está, te estaba buscando con la camisa de mezclilla. Pásale, brother. Ricardo, ¿verdad?, pues nos conoce, bueno, él es mayor que yo, él me conoce cuando yo estaba más chiquillo, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos, el Señor tiene misericordia de aquel, ¿verdad?, que clama a Él. Y pues prácticamente yo lo conocía como Ricky, ¿verdad? Así le decíamos, Ricky, Ricky, Ricky. Era tremendo el Ricky, brother. Y entre la familia y entre los hermanos, cuando queríamos decir que un niño era travieso, decíamos, no, hombre, es bien Ricky, porque era tremendo el Ricky, brother. Pero el Señor, ¿verdad?, precisamente le encanta lo imposible, ¿verdad? ¿Y qué es imposible para Dios? Nada. Y ahora somos más luz en Cristo, hermanos. Brillamos más la luz del Señor que nuestra oscuridad que teníamos. Así es que, Ricky, pues nuestro Dios te sigue usando como lo ha hecho por mucho tiempo ya, y que nos traiga palabra, ¿verdad?, a través de tu vida. Amén. Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo estamos? Bendecidos. No sé si esto sea para eso, pero se me ocurre hacerles. No voy a hacerles los lentes del pastor y se lo voy a quebrar. Mis hermanos, buenas noches. Me da mucho gusto, en serio, estar aquí con ustedes. Es verdaderamente un placer estar predicando la palabra del Señor, con las limitaciones y con el sabor del vaso que cada quien es, ¿verdad? Pero una cosa sí sabemos, hoy somos vasos de honra. En otro tiempo pudimos a lo mejor contenido otro tipo de sustancias, otro tipo de decisiones, otro tipo de vida, pero hoy hemos sido llenos por ese Espíritu Santo, por el Señor, y entonces pasamos a ser vasos de honra por el contenido que tenemos, no por lo que representemos o el material de que estemos hechos, no. Verdaderamente reciban un saludo de la congregación. Están muy contentos porque veníamos para acá, preocupados, mi esposa preocupada. Los hermanos mandan saludos, los hermanos de Hombres Valientes, los que cada lunes nos reunimos ahí en esa placita, ahí en el rancho. Le dije, oren por mí, o sea, nunca salgo, y se me hace esto así como que extraordinario, venir y predicar a otro lado. Entonces le digo, oren por nosotros, vamos, venimos, y que el Señor sea el que lleve la palabra. Entonces reciban un saludo muy grande de la congregación. Están recuperándose poco a poco por esa pérdida que hemos tenido. Están contentos en su corazón, dolidos en sus sentimientos, en su cuerpo de alguna manera, en su alma, pero dándole gloria al Señor por todo, porque el Señor no se equivoca, y a Él la gloria y la honra, al Señor que sigue reinando, y por eso nuestra fe es efectiva, y por eso nuestra fe tiene esperanza, porque tenemos un Dios que vive y que reina, y mientras Él siga viviendo en nosotros, haciendo y actuando como Él quiere que sigamos siendo transformados, el Señor seguirá reinando en nuestro corazón también. Mis hermanos, hablar de la amistad es hablar de muchas cosas. Buen siervo y fiel en la amistad. Un tema bastante difícil, no pude escribir mucho, e incluso no pude escribir. Es complicado tener este sentimiento y tratar de trasladarlo y empatarlo con una realidad que hoy nos embarga de esta forma, ¿no? Más sin embargo, lo primero que tenemos que entender es de que cuando el Señor diga esas palabras, que yo espero en el nombre de Jesucristo, que todos ustedes las escuchen, esas palabras que todo el mundo anhela,
Esas palabras que van a traer descanso a tu alma y a la mía. Esas palabras que dicen buen siervo y fiel. Ahí va a descansar nuestra alma. Ahí vamos a entender que vamos a ser recompensados por aquel que estuvo en nosotros. Hablar de un siervo es hablar nada más de uno. Hablar de un buen siervo es hablar nada más de exactamente uno, y ese es Jesucristo. Buen siervo y fiel. El buen siervo y fiel es Cristo. Y bien pudiera hoy yo decirte, nos quedamos con eso y bajarme, porque esa sería la conclusión al final de cuentas. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor no solamente va a ver las buenas obras tuyas, no va a ver las buenas intenciones. El Señor solamente va a ver una cosa, y va a ser: ¿hay hijo mío ahí o no? ¿Hay siervo o no hay siervo? Y entonces vamos a poder ser juzgados, o entonces vamos a poder entrar al gozo de nuestro Señor, ¿verdad? Un gozo eterno o un castigo eterno. Entonces, entender la naturaleza de nuestro Señor es entender la naturaleza de que el Señor vino a traernos a Él. Vino a traernos y que seamos un pueblo que le sirva, que le honre al Señor. Un pueblo que le ame. ¿Cuántos han escuchado que el Señor es un Dios celoso? Es tan celoso el Señor que dio su sangre por nosotros. Le costamos toda su sangre. Y por eso el Señor demanda exclusividad. Y por eso el Señor demanda solamente una relación entre Él y tú. Nada en medio, nada, solamente Él y tú. Hablar del Señor y de lo a qué hemos sido traídos a Él es hablar de Jesucristo que está en nosotros, ¿verdad? Por favor, quisiera que fuéramos a Éxodo, por favor. Éxodo 20. Y entonces podemos entender para qué hemos sido traídos al Señor. Entonces podemos entender que si hay algo bueno y si hay una esperanza, esa esperanza está en nuestro Señor. No está en ti por sí solo. Si no hay Cristo en nosotros, no hay ningún tipo de esperanza salvable, ni mucho menos eterna. Entonces dice Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra, ¿de dónde? De Egipto. Y luego dice: de casa de servidumbre. Hablar de casa de servidumbre, y sabemos qué tipo de servicio es el que brindaban cuando estaban cautivos. Sabemos que es un servicio que era un servicio denigrante, que no eran valorados, que incluso no se les permitía adorar, no se les permitía que engrandecieran ese nombre del Señor en ellos públicamente. A lo mejor en su corazón, los que tenían más convicción. Tal vez por la misma opresión, algunos ya se habían olvidado de todo lo que estaba por delante. Mas sin embargo el Señor nos recuerda: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces habla de un rescate. Y entonces habla de algo que el Señor hizo por nosotros. Habla de que el Señor nos rescata y nos trae hacia Él. ¿Cuántos están agradecidos porque el Señor los atrajo hacia ustedes? Ese rescate, esa atracción, es un rescate
que es la esperanza de gloria de todos nosotros, Jesucristo. No hay otra cosa. Y entonces lo único que debe haber en nuestra vida y en nuestro corazón es un agradecimiento constante por ese rescate que el Señor hizo hacia nuestra vida y decir: yo te saqué de la tierra de Egipto cuando estabas muerto en tus delitos y pecados y no me servías. Y vivías cautivo en base a tus concupiscencias denigrantes y bajas. Entonces te trae hacia Él. Y entonces hay dignidad, porque mi Señor es digno. Y mi Señor es glorioso. Y en mi Señor hay esperanza. El hablar de este verso es decir: te rescaté. Es hablar como de un secuestro. ¿Cuánto le costó la negociación? Ve y dile que deje a mi pueblo. Ve y dile que haga esto. Ve y dile, Moisés. Ve y dile, ve y dile. Y no quería soltarlos. Había un poderío y un señorío que no era el del Señor sobre ellos. Y había una urgencia de parte de mi Señor para poder atraernos hacia Él y poder ser libres en adoración, poder ser libres para amarle y creerle, poder servirles, para ser buenos amigos. Quisiera que fueran conmigo a Salmo 113, por favor. Habla de una posición en la cual el Señor nos ha atraído y de estar durmiendo como sirvientes, de estar sobajados y humillados en tierra ajena, con normas ajenas, sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de esperanza. ¿Cuántas generaciones así murieron? ¿Y cuántas generaciones venían delante de ellos que no tenían esperanza? Y el Señor nos saca y nos rescata. El Señor nos libra de nosotros. El Señor nos da dignidad por medio de su Hijo. Y entonces habla de la característica. Y entonces podemos ver la naturaleza de ese precioso Señor que nos ha rescatado. Dice Salmo 136 en el 5. Salmo 113, perdón. Salmo 113 y nos estacionamos ahí en el 5. Dice: ¿quién como Jehová, nuestro Dios? ¿Quién como Él, que nos libró? ¿Quién como Él, que nos dio esperanza? ¿Cuántos de aquí no tenían esperanza? ¿Cuántos de aquí no tenían esperanza? ¿Cuántos estaban muertos en sus delitos y pecados? Tal vez, yo siempre he puesto una comparación, ¿verdad? Hay gente en la iglesia de Cristo que siempre se ha portado bien, que nunca anduvo en los caminos de la vida, que nunca probó un cigarro, que nunca mató, que nunca fumó, que nunca tomó, que nunca ha maldecido. Pero los que por algún motivo estuvimos en los caminos de esa vida engañosa, sin esperanza, y de pronto se nos es presentado un Jesucristo tan espectacular y tan digno, un Jesucristo que nos trae de donde estábamos muertos por allá, donde no teníamos esperanza, donde si seguíamos caminando en ese camino y en ese rumbo y en esa senda, jamás íbamos a escuchar esas palabras de buen siervo y fiel. Y entonces nos damos cuenta que el Señor nos atrajo. Dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y cuando sobreabunda la gracia, mis hermanos, entonces hay una exaltación hacia nuestro Señor y un reconocimiento, decir: Señor, solamente tú eres digno, porque sin esperanza. Yo no sé los demás, pero yo estaba perdido en esto, Señor, y alabamos tu nombre, reconocemos tu señorío, entendemos el propósito. Anhelo algún día escuchar: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor.
Eso es nuestro Dios. Nos atrajo a Él. Y entonces entendemos esto. ¿Quién es ese Señor? ¿Dónde está ese Señor? ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Que se sienta en las alturas, de dormir en el suelo, de estar tirados, de no tener esperanza, de no saber qué hacer la gente, nuestra familia, la sociedad, nuestra esposa, y de pronto el Señor nos levanta y nos pone en las alturas. ¿No es digno de gloria nuestro Señor? ¿Cuántos reconocen el señorío del Señor en su vida, mi hermano? Siempre reconozcamos el señorío del Señor en nuestra vida. Que se siente en las alturas, que se humilla al mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo, ¿a quién? Al pobre, y al menesteroso alza del muladar. Y luego entonces viene la dignidad inmerecida, una dignidad inmerecida, pero una dignidad a la altura de nuestro Señor, porque nuestro Señor es glorioso y es misericordioso, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Dos condiciones completamente distintas, dos condiciones completamente opuestas. Humillados, sin un Dios, sin una esperanza, sin nada que ofrecer, avergonzados, durmiendo en el suelo, sin una cama. Y de pronto el Señor nos dignifica y dice: yo soy tu Dios, y como yo soy tu Dios, todos se parecen a mí, hay dignificación conmigo. Y de pronto ya somos algo. Ese es nuestro Señor, mis hermanos. Ese es el siervo. Ese es el siervo que está deseoso de exponer tu vida y exponenciarla a como Él quiera, o a como Él no quiera, pero que sea Él. Éxodo otra vez, por favor, Éxodo 20. Les prometo que no me voy a tardar mucho, no soy muy tardado. Sí, ya estoy en tiempo extra, casi creo. Éxodo 20. Y entonces el Señor pone los conceptos de decir: yo te saqué, reconoces que te saqué, entiendes dónde estabas, dónde estás hoy, entiendes que te he sentado, que te he dado dignidad, entiendes que hay esperanza, entiendes que ibas al lago eterno, al infierno, entiendes. Hoy hay esperanza con nuestro Señor, entiendes, pero entonces podemos entender la otra parte. Dice Éxodo 20 en el 3, perdón. Y empieza a poner una orden y empieza a dictar y a decir: hey, soy un Dios celoso, hay cosas que hacer. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios, que te libré de la tierra de Egipto, de servidumbre, que hoy te doy dignidad, que hoy estás bien, que hoy hay esperanza, que hoy mi siervo está en ti. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte como para doblegar a un faraón que no dejaba a mi pueblo libre, fuerte para atraerte a mí y para hacerte libre de tus delitos y pecados, fuerte y misericordioso como para ser indigno incluso de cualquier cosa y poner lo más santo que tengo, que es mi hijo, en ti. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y luego, ¿qué dice? De los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman. ¿Cuántos amamos el nombre del Señor?
¿Cuántos amamos a ese siervo y queremos que ese siervo esté en nosotros? Porque solamente es la única manera de servir, por medio de ese siervo. Porque Él es el único que sirve. Porque Él es el único que llena el ancho, el alto, el grosor. Cristo, el Hijo. No tú, no yo. El Señor. Y hago misericordia a miles, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Guardar los mandamientos del Señor, guardar a Cristo. Atesorar lo más precioso que podemos tener. ¿Qué teníamos de precioso antes, mis hermanos? Antes del Señor, ¿qué teníamos de precioso? Nada. Aún ni me hablaras de riquezas, y aún ni me hablaras de dones, aún ni me hablaras de belleza, aún ni me hablaras de cualquier cosa, nada se compara con mi Señor. Y ese siervo que quiere servir está en ti. No lo limites. Y sin embargo, fomenta mediante esa relación personal con Él ese avivamiento, para que verdaderamente ese siervo sirva. Isaías 53, por favor, mis hermanos. Él pagó un precio para que nosotros pudiéramos tener acceso a esa bendición y a ese siervo. Él fue el que lo pagó. Él fue atraído a nuestra vida por medio de su Padre. Él lo trajo. Dice Isaías 53:5. Dice, mas Él, ¿quién? Él. Mas Él herido, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga todos fuimos sanados. Por medio del siervo, por medio del Señor. ¿Podemos entenderlo? ¿Podemos abrazarlo? ¿Podemos entender a dónde nos lleva y el compromiso que tenemos de llevar dentro de nosotros a ese siervo que está ansioso de servir? Y el Señor pone su naturaleza, pone nuestra naturaleza, pone nuestras limitaciones, y el Señor dice, yo no tengo límites. El Señor quiere servir. ¿Cuán difícil servir? Hay ocasiones que verdaderamente se tiene que servir en la amistad. Hay ocasiones que verdaderamente te va a costar ser amigo. Pero entonces hablar de amigo, ok, entonces el Señor es siervo, pero es rey, pero también nos sirve, pero también nos libertó, pero entonces también es amigo. Santiago 4, por favor. Y entonces el Señor nuevamente vuelve a alertarnos, ¿verdad? Y entonces el Señor nuevamente vuelve a poner en nosotros una condición y vuelve a decir, soy un Dios celoso. Te traje a mí para que me sirvas, te traje a mí para que verdaderamente haya ese siervo, para que cuando digan buen siervo y fiel, yo me esté refiriendo a mi hijo, no me esté refiriendo a ti. Necesitamos tomar decisiones, y las decisiones se toman en el Señor y por medio de Él. Dice el 4, Santiago 4:4, oh almas adúlteras. Y entonces empieza a hablar de la amistad. ¿De cuál amistad? De una amistad a la que no estamos invitados,
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye una constitución, algo legal, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? No es en vano el Espíritu que el Señor ha puesto en nuestra vida. Ha sido un espíritu de servicio, ha sido un espíritu que está deseoso de servir, un espíritu que está deseoso de ser expuesto. Un espíritu que está en nosotros engendrado, un espíritu que nos dio libertad, un espíritu que nos dio identidad, un espíritu que nos dio esperanza, un espíritu que tal vez no merecemos, pero aquí está. Un espíritu que solamente por medio del Espíritu Santo y nuestro Dios Jesucristo es que vamos a poder escuchar esas palabras: buen siervo y fiel. ¿Cuántos quieren entrar al gozo de su Señor? Todos queremos entrar al gozo de nuestro Señor. Hablar de la amistad, mis hermanos, de la amistad con Dios, es hablar de la amistad con lo eterno. Y lo eterno no se acaba. Hablar de la amistad es hablar de una relación hablar de la amistad en esta tierra es hablar de una relación como una relación de matrimonio. Cuando yo decidí amar a mi hermano, a mi pastor, a mi carnalito, a mi carnal, fue como David y Jonatán, ¿verdad? Que se entrelazaron sus almas, ¿verdad? Así, pum. Y no fue siempre grato, pero siempre había ese espíritu que nos unía nuevamente. Hablar de la amistad es hablar de sacrificios, es hablar de darte, es hablar de estar. Hablar de la amistad es hablar de una relación casi como con la esposa. ¿Por qué digo casi como con la esposa? Porque es para siempre. Yo pensaba disfrutar de su amistad por muchos años más todavía, por algunas décadas, por lo menos 2 o 3, si el Señor nos llevaba. Pero contentos con la amistad que tuvimos hasta el punto donde el Señor la llevó. Pero verdaderamente a lo que estamos invitados es a tener una amistad y una relación con el Señor, porque esa amistad nunca se va a acabar. Y si tenemos una relación con el Señor, y si tenemos esa amistad con Cristo como Él quiere y es necesario que la tengamos, mis hermanos, esa amistad, mis hermanos, nos va a llevar a la eternidad. Esa amistad nos va a llevar a ver su rostro y escuchar esas palabras: buen siervo y fiel. Solamente hay un siervo y solamente uno sirve, y ese es Jesucristo. Y ese Jesucristo está en ti y está en mí. Y es un gran compromiso. Hablar de una amistad es despojarte. Anduvimos por muchos lados, manejando, comiendo, viajando. Él hacía espacios entre su agenda apretada para estar conmigo y yo con él. Y hablar de una amistad, mis hermanos, es una amistad que tiene que estar basada en el Espíritu del Señor. Estamos invitados a ser amigos. Si no estás dispuesto a separar un tiempo para tu amigo aún y no lo tengas el tiempo, nunca vayas a llevar al siguiente nivel esa amistad. Nosotros estábamos deseosos, yo en que él me hablara o que yo le hablara, pero sabíamos que estábamos ahí era por medio del Señor. Nos respetábamos, nos honrábamos.
Nuevamente pongamos el nombre del Señor en alto y verdaderamente seamos amigos del Señor, porque siendo amigos del Señor vamos a poder ser amigos de cualquier persona. Porque vamos a entender la importancia, vamos a entender la prioridad, vamos a entender lo que el Señor quiere transmitir. Necesitamos darnos. El Señor se dio, el Señor nos rescató, el Señor nos atrajo a Él. ¿Qué más le falta hacer al Señor por nosotros? Oramos, mis hermanos. Señor, muchas gracias por todo, Señor. Muchas gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, por tu palabra, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu siervo, por tu hijo. Gracias, Señor, por tu siervo, Señor, por tu hijo, Señor. Gracias por considerarnos tus amigos. Gracias, Señor, por considerarnos, Señor, para vivir una eternidad contigo. Gracias por considerarnos, Señor, dignos, Señor, por medio de tu siervo Jesucristo. Indignos e incapacitados estábamos, mas sin embargo, Señor, hoy, Señor, podemos acercarnos, Señor, con confianza. Hoy, Señor, podemos estar, Señor, tomando de ti, Señor. Hoy podemos, Señor, portar con dignidad, Señor, la presencia de ese siervo que está ansioso de servir. Alabamos tu nombre, Señor. Pedimos que esta palabra, Señor, que este reto, Señor, siempre nos embargue de una manera, Señor, grande. Que siempre haya, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, el amarte, el servirte. Y que podamos darnos cuenta, Señor, que solamente es por medio de tu Hijo, nada más. Que solamente es por medio de tus obras, nada más. Que es por medio, Señor, de que te ha placido a ti. Que es por medio, Señor, de ti solamente. Alabamos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Pedimos, por favor, que escuches esta oración en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.